Muy buenas tardes, maestra. Como introducción me gustaría comentar y citar a Paulo Freire en su libro Por una pedagogía de la pregunta, donde eh, enfatiza él que la mera alfabetización debe de pasar y trascender el solo leer y escribir. Se trata de apropiarse de un conocimiento básico en todos los niveles de la vida, de que el ser humano pueda progresivamente tener condiciones para responder a las preguntas centrales de nuestro cuerpo y nuestra existencia cotidiana que nos plantea. Oralidad como lenguaje para la alfabetización. Así bien, este caso, para el Colegio Mar, pretende que el aprendizaje en términos de matemáticas sea para el alumno un tema de abstracción a partir de observar, a partir de contemplar los diferentes elementos que tiene el ambiente que el facilitador, en este caso el instructor, le va a acercar para que logre hacer las respectivas relaciones y conexiones para resolver problemas en lo concreto. Para esto, pues, los diferentes maestros han sido capacitados a partir del magisterio que elige diferentes metodologías para llevar este proceso didáctico de enseñanza, empezando por sus maestros, en donde reside la principal responsabilidad para la entrega del conocimiento, pero también especificando objetivos que se deberían de abordar como parte global en la entrega de este conocimiento. Como parte del alumnado principalmente es la entrega o la facilitar al alumnado de primaria el acceso a esos materiales que va a requerir para la praxis del día a día en la entrega de ese conocimiento. El profesor deberá de desarrollar esas estrategias que le permitan al alumno acercarse a esos facilitadores, resolver las dudas respecto al uso de los materiales, cualquiera que se involucren, y como por ejemplo del alumno, adecuar esos aprendizajes en un proceso en donde él se sienta cómodo, se sienta fluido, donde ese aprendizaje incluso pueda llegar a ser divertido. Y bien, para abordar el tema me gustaría mostrar la metodología de sesiones mixtas que acabamos de abordar en el taller de habilidades digitales de la Universidad La Salle Condesa, adaptando prácticamente esta metodología a las necesidades de esta institución, que tiene como reto principalmente enseñarle matemáticas a los niños. Una vez que dos profesores han sido capacitados, ellos deberán ya en su aula determinar los objetivos a lograr el día a día o cada vez o en la semana respecto al aprendizaje de cada uno de sus alumnos. Deberá de seleccionar esos contenidos esenciales de acuerdo a las capacidades que vea por cada uno de sus alumnos. Deberá de tener presencia de esos contenidos y los materiales que va a necesitar, cuáles son esos recursos que se van a utilizar y que son pertinentes para el logro del aprendizaje, porque no necesariamente el hecho de que en un aula pueda contar con elementos físicos y digitales como el abaco, como tal vez una calculadora digital para ir acercando al niño, no significa que los mismos estudiantes que estén en el aula van a aprender de la misma forma. Así que la forma de implementar, del cómo voy a implementar estos recursos para medir el aprendizaje, deberá de ser un elemento fundamental que el profesor debe de tomar en cuenta, como también las actividades que los estudiantes van a realizar para fortalecer su aprendizaje. No solo se trata de tener el elemento digital o físico como un adorno dentro del aula. Se trata de esa interacción que le permita al estudiante visualizar, contemplar, empezar a analizar cómo esa pequeña pieza le está enseñando a captar alguna forma de problema, esencia de abstracción de un dato matemático. Para esto, pues bueno, el profesor deberá de tener muy claras las estrategias de evaluación que va a utilizar. La universidad le hará llegar seguramente esos elementos indicadores que debe de cumplir para también ir midiendo dentro del aula y fuera de la misma cómo es
el carácter de entrega del conocimiento. Y por ende, pues bueno, de responder la pregunta, ¿no? De cómo se realizarán esa retroalimentación de los aprendizajes, ¿no? Porque al final del día el ciclo termina en esa evaluación de cumplimiento normativo. Si hemos cumplido no solo con lo que nos dice la sociedad, somos transparentes en la entrega del conocimiento, sino que ese conocimiento sustancial verdaderamente sea significativo para la sociedad. Así entonces, y profundizando un poco más en este proceso de enseñanza-aprendizaje, se recomienda entonces observar 3 niveles en lo particular, ¿no? La inducción, la profundización y la verificación. Voy uno por uno en lo particular. La inducción es, lleva para la inducción, es una actividad que centra la atención del estudiante en términos de lo que vamos a tratar. Es importante que el maestro logre ese enfoque de atención de los alumnos para que se pueda hacer esa entrega de conocimiento, sobre todo cuando hablamos de matemáticas. Las actividades de motivación son fundamentales, ya que si no hay ánimo de querer descubrir el conocimiento, seguramente el proceso de aprendizaje se va a limitar. Se deben de verificar los aprendizajes previos. El profesor debe de estar siempre analizando el nivel que tienen sus estudiantes, qué tanto se ha aprendido y de manera individual saber hasta dónde ir retrocediendo y para poder nuevamente avanzar con cada uno de sus estudiantes. Y obviamente de una u otra forma decir al alumno cuáles son esos nuevos contenidos que desea aprender, a dónde queremos llegar. Es más fácil visualizar la meta cuando sabemos hacia dónde vamos que solo estar dando vueltas en círculos. Cuando hemos dado esa inducción al alumno, es momento ahora sí de profundizar, abordar el contenido, el momento de aprender. Es una actividad que entonces sugiere el fortalecimiento de estrategias de enseñanza y aprendizaje y utilizando los medios más adecuados y pertinentes. El profesor aquí, pues para los alumnos, por ejemplo, de conocimiento muy básico, podrá ir utilizando elementos físicos como el ábaco. Pero eventualmente cuando vea que el alumno empieza a dominar o dar esa comprensión de conocimiento, podrá acercar elementos digitales del siglo XXI que permitan también al alumno ver cómo esa entrega de conocimiento se puede abordar en ambos ámbitos y más ahora que es necesario en este siglo. Reforzar la interacción con los estudiantes es fundamental. Creo que el profesor hoy en día funge simplemente como un facilitador. Aplica y experimenta con el conocimiento para que sean los alumnos quienes redescubran por sí mismos el proceso de aprendizaje. Es quien define las actividades para reforzar los aprendizajes y obviamente se debe a los criterios de evaluación según la institución lo vaya normando. Y por último, pues bueno, la verificación. Es importante que el profesor y la institución validen que, por ejemplo, para los niños, la enseñanza haya sido adecuada. ¿Cómo? Pues en revisando la estrategia de acuerdo a los contenidos que se estudiaron, haciendo las evaluaciones cuantitativas y cualitativas que permitan diagnosticar si se cumplieron los objetivos, si el impacto generado es el correcto y el esperado. Se debe de tener una clara explicación de hacia dónde se llegó, si los criterios de evaluación fueron cubiertos de manera eficiente y eficaz, si los calendarios según los programas y proyectos de cada uno de los involucrados e instituciones se cumplieron de manera cabal. Y obviamente implica tomar en cuenta la revisión del producto final, ¿no? Que para este caso en la escuela pues es el niño que debe de aprender y ampliar su perspectiva cognitiva. La retroalimentación aquí se convierte en una fundamental en términos de la definición de acción y medios de la remediación de todos los hallazgos para la mejora continua. Por último, me gustaría mencionar
respecto a las recomendaciones que el mismo plantel ya ha ido fortaleciendo, como por ejemplo el traslado del material de regletas del mismo alumnado, que ellos tengan también un cuaderno donde se pueda recopilar información, simples referencias de lo que se está trabajando, dibujos, las actividades como por ejemplo la tiendita es un claro ejemplo de un proceso de mejora continua, porque aunque no se esté dando de manera correcta o se debió haber iniciado en un tiempo anterior, eso refleja un análisis por parte de la institución de causa raíz de problemas para poder mejorarlo. La ampliación de recursos pues siempre va a ser una fundamental tener los recursos económicos, didácticos, educativos, intelectuales para que todos los programas diseñados por la institución se implementen de manera correcta. Bien, como conclusión final me gustaría decir que eh, toda institución tendrá éxito en la ejecución de sus proyectos educativos de acuerdo al diseño y la estrategia planteada. Todo parte de las necesidades educativas, de los intereses institucionales académicos, los objetivos que se persiguen y la misión en retribución hacia la sociedad a la cual se va a dirigir dicho proyecto. Es importantísimo definir esas responsabilidades y proponerse hacer esa implementación y ejecución con una calidad constante. Un proyecto educativo es una propuesta sistemática que tiene el propósito de resolver problemas en un tiempo determinado, cubriendo metas y objetivos planeados con anticipación. Toda institución que pretenda cumplir con los objetivos deberá de llevar procesos de retroalimentación, de medición continua, que le permitan entrar en un proceso de calidad constante.